Hola, mi nombre es Andrés Gómez, soy profesor de la Universidad de AFIT y hoy quiero hablar un poco sobre las octavas. Me tomó un tiempo hacer este video porque hay tantas cosas para hablar sobre las octavas que hacerlo todo en un solo video me pareció difícil, pero voy a intentar en lo posible cubrir la mayor parte. Entonces vamos a hablar de la parte física y anatómica de las octavas, o sea, de dónde vienen y cómo las hacemos, y dependiendo de eso, qué tipo de octavas y qué tipo de sonido, qué tipo de velocidad podemos tener. Y en la segunda parte vamos a hablar un poquito de cómo estudiarlas para tocarlas con facilidad y evitar tensión, para que tengan buen sonido. Bueno, entonces como primera medida hablemos un poquito de la posición de la mano. La octava, la idea es que la parte que está más arriba sea la mano, o sea, esta parte de los nudillos. Si tocamos la octava, a veces nos ayuda a tocar un poquito con la muñeca arriba, pero cuidando que estos tres dedos no se metan en la mitad, ¿cierto? Entonces, si tocamos con una posición un poquito más bajita o paralela, no tanto aquí colapsada, sino paralela, nos permite tener un buen agarre de la octava sin que estos tres dedos se metan en la mitad. Bueno, cuando hablamos de octavas hablamos de dónde vienen o de las diferentes articulaciones. Entonces hablamos a veces de octavas de muñeca, que son estas octavas. Como vimos en el video sobre anatomía, este tipo de octavas es un movimiento que se logra desde el antebrazo, ¿cierto? Este tipo, que es como lo que hacemos para tocar una puerta. Entonces, este es un movimiento que nos va a dar mucha rapidez, pero que no nos va a dar mucha profundidad. Entonces nos va a servir para octavas livianas que son rápidas. Después vienen octavas desde el codo, o sea que el movimiento se logra a partir de este músculo que es el tríceps y sobre todo el bíceps, ¿cierto? Pero si lo vamos a analizar profundamente, el movimiento es casi que levantar y dejar caer, ¿cierto? Entonces estamos haciendo este movimiento de levantar con el bíceps y dejar caer por gravedad. A veces nos ayudamos también del tríceps. Esas son octavas que tienen un poco más de fuerza, también son rápidas, pero tienen más peso que estas de muñeca. Y la última sería octavas desde el hombro, que serían este tipo de octavas de acá, que son para ya octavas que necesitan un sonido mucho más grande, que necesitan un sonido con mucha más proyección. Es importante que miremos diferentes ejercicios y que ustedes pueden hacerlo con escalas, diferentes ejercicios con los diferentes movimientos para que vayan engranando un poco las diferentes articulaciones y los diferentes grupos musculares. Ya cuando llega el momento de tocar la octava, el cuerpo, teniendo ese repertorio de movimientos, logra buscar o logra encontrar el movimiento más adecuado para hacer las octavas dependiendo de lo que necesitamos o de lo que necesita la pieza. Bueno, un poquito sobre los tipos de octavas entonces. Las primeras serían más ligeras, como hablamos desde la muñeca, así que sin movimiento desde el antebrazo. El movimiento se logra acá, pero el antebrazo casi no se mueve porque no estamos haciendo movimiento acá. El otro sería desde el antebrazo, que ven que son octavas que tienen más sonido, pero que son más lentas. Y ya desde el brazo, que estamos haciendo desde acá. ¿Sí? Son ya octavas que necesitan un poco más de resonancia. Bueno, hablemos un poquitico entonces ahora sobre la ubicación del pulgar. Este es uno de los problemas principales que veo cuando trabajo con mis estudiantes octavas que están haciendo mucho este movimiento. Entonces, como que la octava en las teclas negras se toca en la mitad y en las teclas blancas se toca en el borde. Eso añade un movimiento extra que, pues, como ustedes saben, los movimientos extras nos hacen perder tiempo. Entonces la idea es mantener una especie de geografía o una especie de línea de parámetro acá en esta parte, ¿cierto? Que no sea ni muy profunda ni muy allá, pero tampoco muy acá.
que nos permite movernos con mucha más facilidad. ¿Sí? Bueno, la otra cosa es si utilizamos 3 o 4, 3, 4 y 5, o si solamente 5. Depende mucho de la mano. Las manos grandes, yo tengo una mano relativamente grande, para mí tocar 3, 4, 5 no es problema. Tampoco tocar 5 obviamente, pero si uno tiene una mano muy chiquita, a veces lograr este cuarto implica una torsión acá que puede llegar a ser muy complicada. Entonces, en lo posible, si uno tiene la mano muy chiquita, buscar tocar con quinto, y simplemente eh, el sentido de ligar se hace por medio del fraseo y por medio del pedal, ¿cierto? Yo puedo lograr una línea con puros quintos sin tener que articular tercero, cuarto y quinto, simplemente con una buena línea, con un buen fraseo. Bueno, cuando ya estamos estudiando octavas, es muy importante tener una claridad sobre cuáles son las notas. Entonces ya vamos a hablar un poquitico sobre cómo vamos a estudiar. La primera referencia o la referencia más clara que tenemos son los pulgares, porque son los que vemos. Cuando nosotros estamos tocando es muy difícil ver el quinto, ¿cierto? Es ver los quintos acá, mientras que es mucho más fácil simplemente por campo visual tener contacto directo con donde está el pulgar. Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Porque cuando estamos estudiando octavas, una buena técnica es simplemente estudiar, por ejemplo, los pulgares, ¿sí? Para buscar como tener claridad sobre la geografía. La otra cosa que nos ayuda es tener como un mapa de las montañas de la octava. Entonces, por ejemplo, en este pasaje, que es una escala de mi mayor, yo tengo una montaña que son el sol y el fa sostenido, después bajo al mi, después tengo otra montaña que son el re y el do sostenido, bajo por el si y el la, y después tengo otra montaña de los otros dos sostenidos, y así me voy en la escala. Y eso lo voy pensando. Eso también me da un conocimiento de la geografía, de los movimientos hacia adelante. ¿Sí? Fíjense que estoy intentando mantener una línea aquí en la mitad, no estar entrando y saliendo, sino mantenerme en esta punta. Pero de todas maneras tengo que hacer una pequeña curvita acá, una curva acá un poquito más grande, después una curvita acá, una curvita acá, y me quedo aquí en este la sostenido, porque es lo que pide la pieza. Entonces, ese es como lo primero que yo hago cuando estoy estudiando octavas, es eso, es hacer ese mapa mental con las octavas. Y ya cuando estamos buscando un poquito más de sonido, podemos irnos también por la digitación y usar los quintos o los cuartos de arriba. ¿Sí? Y cuando me voy con los quintos, me puedo ir también un poquito más profundamente para ir buscando ese sonido. Las octavas, para que sean unas octavas que proyecten, y eso pasa con todo el piano, seguramente haré un video sobre esto, mientras más agudo el registro, más tiene que sonar. ¿Cómo así? Si yo toco una octava, como sonaría con el mismo peso las dos notas, la nota de abajo sonaría mucho más, porque tiene una cuerda mucho más grande y por ende tiene más resonancia. Entonces tengo que poner más peso en la de arriba para lograr ese tipo de sonido, que es un sonido que proyecta. ¿Sí? ¿Cómo logro eso con las octavas? Hay una cuestión anatómica que es muy precisa, y es que si yo saco el codo, miren aquí, si yo saco el codo, estoy poniendo el peso sobre el pulgar, ¿cierto? Entonces, si yo estoy tocando con los codos aquí, estoy poniendo peso sobre estos tres dedos. Si yo entro los codos, fíjense para dónde se va el peso se va para el quinto, ¿cierto? Entonces, si yo simplemente dejo caer la mano con el codo un poquito más adentro, el peso se me va a ir inmediatamente para el quinto.
Un ejercicio bueno que podemos hacer para buscar ese sonido es, por ejemplo, hacer esta rotación. ¿Sí? Hacer esta rotación hacia afuera para quedarnos con la sensación de que el pulgar es muy libre, el pulgar es muy suelto y el quinto se queda un poquitico más. Bueno, eso con octavas. Estas son octavas que son más bien legato, que son fuertes. Es un pasaje de Liszt. Que es ese tipo de resonancia que es mucho más grande. Para octavas que son más rápidas, entonces tenemos que buscar otro tipo de metodología, y es buscar los impulsos. Muchísimas de las octavas, no todas, pero muchísimas de las octavas vienen en impulsos de A3, porque el impulso de A3 en octavas es el más fácil de hacer, ¿cierto? ¿A qué me refiero con impulsos? Esto estaba en el video de escalas, el número 3, que es una bajada o un descenso que nos provoca un rebote. Entonces, por ejemplo, un impulso de A2 sería esto, donde estoy bajando con uno y subo con el otro. Uno de 3 sería... ¿Sí? Entonces, abajo, y los dos que siguen van hacia arriba. Y fíjense que yo voy acomodando la mano de tal manera que no sea como abajo, arriba, arriba, sino abajo, como en la mitad y arriba. ¿Sí? Y puedo ir entrenando esos impulsos para que sean de A4, de A5, de A6. ¿Sí? Etcétera. Un ejercicio muy bueno que nos puede ayudar también es empezar a hacer esos diferentes impulsos de 4 y de 6, pero irnos desplazando sobre la tecla. Entonces podemos hacer como 3 hacia acá y 3 hacia acá, o 4 hacia acá y 4 hacia acá, 6, etcétera, etcétera. Para ir buscando, como les decía al principio, que la mano vaya encontrando esos movimientos que le van a hacer más fácil lograr los pasajes. Y con esos pasajes, con esos impulsos, ya podemos estudiar de a pedacitos. Entonces, por ejemplo, volviendo al pasaje de Liszt, ¿sí? Yo lo podría estudiar con esos de A3 o de A6. ¿Sí? Y a medida que voy encadenando esos impulsos, voy logrando más fluidez y más rapidez en todo el pasaje. Bueno, espero que les haya servido el video de hoy. Obviamente quedan muchas preguntas por resolver. Si tienen pasajes específicos, de pronto podemos hablar un poquitico de esos en un próximo video. Y como siempre, si tienen preguntas, me pueden escribir por la página web o por los comentarios de YouTube, y yo les estaré contestando, y de pronto haré un video al respecto en un futuro. Muchas gracias.